Gracias a las plantas y semillas, a la tierra que las va a sostener, al viento que las hace mover, al agua que les da de beber, al sol que las hace crecer, buen provecho y a comer. Cuando fui caminando, pues nací al lado de la mula, al lado de la mazorca, al lado del maíz. Así que para mí no fue una enseñanza externa, sino para mí fue un cariño natural que tomé de la tierra, porque mi padre nos subía a la montaña a cosechar el maíz. Si nos apurábamos a cosechar maíz en la mañana, a estas horas estábamos libres para corretear conejos, para andar en el bosque, para ver las flores. Entonces para mí fue una felicidad ya en la noche acercarnos a descansar con alegría de haber trabajado y de ver las estrellas, porque de esta paja hacíamos montones que las llamábamos arcinas, metíamos un hueco y nos metíamos a dormir y quedaba nuestra cabeza viendo hacia el cielo, y pues sí, yo veía estrellas y me imaginaba que algún día yo iba a viajar a ellos. La pobreza es que sobra dinero, 3 veces el mundo inflado de dinero, pero falta miel, faltan abejas, faltan flores, faltan duraznos, faltan muchachos que trabajen aquí, falta trigo, faltan tortillas. Por eso les recomiendo pues que el campo es la vida, que el campo es la religión más completa y el santuario más hermoso que pudiera existir. Soy el corazón de la madre, soy el corazón del amor, soy el corazón del Padre, soy uno con Dios. En relación a lo envenenado y lo no envenenado, ¿cómo puedes comer venenos? O sea, por eso digo, ahí está lo lógico, no puedes estar comiendo venenos. Pues en la montaña eso no se conocía. En los años que anduve en la montaña no había esos productos venenosos, no había plásticos, no había ni basura. La basura nació justamente con la tecnología, y la tecnología lo que ha venido a ocasionar ahora incluso es el desplazamiento de nuestros compañeros campesinos, porque si antes se ocupaba para una hectárea 30 jornales por cada labor, que es lo que veíamos que era por hectárea, ahora se usa plástico. Es decir, que vean hasta dónde llega la maldad de la tecnología que está desplazando ahora a la mano de obra nuestra. A los hijos nuestros ahora ya no pueden trabajar en el campo, y por lo tanto esa gente se tiene que desplazar de bracero o buscarse la vida en Estados Unidos, cuando de allá también no los están regresando o no los maltratan, no les hacen cualquier cosa, cuando aquí pues nosotros somos libres, nosotros comemos sano, comemos vivo, y donde la expresión total de como ser humano la obtienes. La preservación del maíz nativo no es oposición ciega al progreso, sino oposición al progreso ciego. Salva el maíz, salva el maíz. Siembra frijol, siembra maíz. Quitocacincli, quitocael, quitocacincli, quitocael. Beto, júntate unos jaramaos ahí en el trigo. No concibo la vida sin colores. Cuando viajo y como otra parte de una ensalada y me la dan sin flores, simplemente la veo sin espíritu. Cuando veo la ciudad llena de basura en lugar de llena de flores, también lo veo como la humanidad en degradación. O sea, veo tanta desesperanza al ya no vivir de esta forma, que entonces veo que es necesario proclamar esto por todas partes.
Y mi mamá me decía, hijo, come tortilla porque la tortilla te sustenta, come maíz porque el maíz te protege y te protege tanto que yo lo comprobé. Con esta hoja de maíz antes se hacían los chalecos para protegerse de la lluvia. Y traía yo un chaleco de estos tapado porque venía la tormenta y me pegó un rayo. Pero a mí no me pasó nada. Yo soy el elote, yo soy el maíz, fruto de la tierra mexicana, hijo y nieto de labradores. Yo doy fuerza y vida, también la comida, al hombre que me cuida. Bajo lluvia o en sequía, bajo lluvia o en sequía, porque mi grano es miel de la tierra, convertido en oro por los besos del sol y el aliento del rocío. Tararam.